ventaja sobre este corredor Eric Boyer y 6:45 sobre un pelotón en el que siempre ponen el ritmo los corredores del equipo que dirige José Miguel Echavarría. Ahí tenemos a Jean-François Bernard, mientras que vemos como el trío de escapados está ya en Pas de la Casa, kilómetro 177, por lo tanto quedan 5 kilómetros y medio para llegar hasta la cima del puerto de Envalira, los 5 kilómetros y medio más difíciles de ascensión a esta séptima dificultad montañosa del día. Estaban en la frontera de Andorra con Francia, de Francia con Andorra, según el orden que lleva la carrera en el día de hoy. El Pas de la Casa, donde está situada la frontera de Francia con Andorra, por lo tanto los tres de cabeza se encuentran ya en territorio andorrano, mientras que todavía Eric Boyer se encuentra pues un poquito lejos, en plena ascensión a este col de Envalira, que era prácticamente una sucesión en la continuidad a la ascensión a la dificultad anterior, porque había unos kilómetros muy poquitos de descenso y enseguida se tomaba la carretera que conducía a la ascensión al col de Envalira. Ahí está el paso por el col de Puy-Morens, Rincón, Sierra Virenque, 20, 15 y 12 puntos para ellos. A continuación pasaron Boyer y Rominger, que encabeza con 235 puntos la clasificación. Rincón e Indurain tienen ahora 148 puntos por 143 Chiappucci y 121 Álvaro Mejía. Son los primeros clasificados en la general del Gran Premio de la Montaña. Sigue encabezando el líder del Clas Cajastur, el ganador de las dos últimas vueltas a España, Tony Rominger, siempre en las primeras posiciones ahora, con Miguel Indurain, el propio Rominger, Álvaro Mejía, Gianni Buño, Claudio Chiappucci. Son corredores que están permanentemente ocupando hoy las primeras posiciones del pelotón. Los dos italianos parece que recuperados de sus malas actuaciones en los días anteriores. También Andrew Hamstin, el norteamericano del conjunto Motorola, que es sexto en la clasificación general, a 11 minutos y 12 segundos de Miguel Indurain. Igualmente Roberto Conti, está ocupando también una de las primeras posiciones. Lo vemos por ahí tanto a Zenon Jaskulan, al corredor polaco del conjunto GBM-MG, que es tercero en la clasificación general, con solo 59 segundos de adelanto sobre Tony Rominger. A buen seguro que el suizo intentará hoy reducir esa diferencia para pasar un puesto, para adelantar un puesto en la clasificación general. 52 kilómetros y medio para la conclusión de esta 15ª etapa del Tour, primera etapa de los Pirineos antes de la jornada de descanso que aquí en Andorra tendrá lugar mañana. Y observen cómo los corredores van entrando y saliendo sucesivamente de esos bancos de niebla. Todavía la verdad es que para la paliza que se están metiendo estos tres corredores están llevando un ritmo bastante bueno en esta zona de ascensión al puerto de Envalira, pero vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen hoy tanto Álvaro Mejía como Zenon Jaskula, que en las dos etapas alpinas perdieron el colombiano solo 14 segundos y el polaco Zenon Jaskula solo 1 minuto y 27 segundos, mientras que Hamstin perdió 4:18, el Rincón se quedó a 6 minutos y 27 segundos en el cómputo total de las dos etapas de montaña que se han disputado en este Tour, ambas en los Alpes. 6 minutos y 27 perdidos para Álvaro Rincón en esas dos etapas. Por el momento marcha en la primera posición en compañía de Richard Virenque y de Leonardo Sierra en esta primera etapa pirenaica, 231 kilómetros entre Perpiñán y Andorra, con 9 puertos y donde se han registrado ya los abandonos de Jim van der Laer y de Olaf Ludwig. Al paso por la frontera entre Francia y Andorra, los tres hombres de cabeza marchaban en el horario intermedio de 30 kilómetros por hora previsto por la organización, que sitúa la llegada a la línea de meta a las 5 y 28 minutos de la tarde. Por lo tanto, si no hay algún adelanto, que es lo que podría haber, posiblemente no se produzca ya retraso, y en torno a las 5:30 de la tarde podemos saber lo que va a pasar en el desarrollo final de esta 15ª etapa del Tour. Ahí está Eric Boyer y ahí está otro francés, Jean-François Bernard, ocupando la primera posición ahora en la cabeza del pelotón, de un pelotón que todavía conserva muchísimas unidades. El terreno, como digo, hoy no es demasiado duro en cuanto a los desniveles, a los porcentajes que marca el recorrido, aunque sí es sumamente difícil porque hay muchísimo terreno de ascenso a lo largo de la etapa. Además no se está rodando
de una forma tan desaforada, tan alocada como se hizo en las dos etapas de los Alpes, casi siempre merced a los ataques que prodigó el suizo Tony Rominger, y hoy en cambio pues las cosas están siendo muchísimo más tranquilas, y esto permite que de momento el grupo conserve a muchos de sus integrantes. Ahí detrás de Chiappucci también está Barne Ries, que es el que está ocupando la quinta posición en la clasificación general. Ahí está Johan Brunel igualmente, y pasando ahora por el Pas de la Casse, la separación o la unión, como ustedes quieran, de Francia y Andorra, el corredor Eric Boyer. Un total de 100 kilómetros se van a realizar hoy de ascensión a lo largo de los 9 puertos que tienen que salvar los corredores. 7 han sido ya salvados por 6, mejor dicho, porque todavía no se ha acabado de subir en Valira. Así pues les quedan todavía 3, acabar con la ascensión al puerto de Envalira, y luego 16 kilómetros y medio entre los Col de Ordino y la subida a Pal, que son precisamente las dos subidas más difíciles, especialmente los 5 últimos kilómetros con rampas que superan el 7%. Ahí tenemos a Jean-François Bernard, siempre marcando el ritmo, 5 minutos y 20 segundos. La diferencia de los 3 primeros con respecto a Eric Boyer, que lleva 25 segundos más con respecto al pelotón, que está a 5:45 de Virenque, Sierra y Rincón. Por lo tanto se siguen recortando las diferencias, cuando ahora son los hombres de cabeza los que están pasando por esa frontera, y Oliverio Rincón, que otra vez ha vuelto a bajar a su coche para recibir instrucciones. Mejor dicho, era su coche el que se había acercado a él para darle instrucciones y darle también agua. Ahí estamos viendo el coche del ZG también dialogando con Leonardo Sierra. Los corredores del equipo italiano están muy activos. Ayer recuerden que Faresini y Perini se habían metido en el grupo de 5 escapados, que transitó con muchísima ventaja durante toda la etapa con respecto al pelotón. Tal es así que llegó a la línea de meta de Perpiñán con 16 minutos y 19 segundos con respecto al grupo, pero al final en la misma línea de llegada, además en la misma línea de llegada, en el último metro, consiguió imponerse Pascal Hinault a Giancarlo Perini, y esto abortó una posibilidad de victoria que era más clara que para nadie dentro del grupo de los 5 escapados para los corredores del ZG. Hoy han vuelto a meter a Leonardo Sierra, un hombre que prometía, ya lo hemos dicho alguna vez en el curso de este Tour, muchísimo más en sus primeros años como corredor profesional. Ha tenido muchos flirteos con muchísimos equipos para pasar a engrosar su nómina, y al final ha seguido siempre en este equipo que de momento le ha cogido y que de momento está pensando en un futuro prometedor para el corredor venezolano, el único profesional venezolano que hay actualmente corriendo en Europa, y por lo tanto no creo que haya rendido la satisfacción que esperaban de él muchos de los hombres que le pasaron al terreno profesional. Se esperaba mucho más, se le nombraba incluso hace 3 años como candidato a la victoria final en el Giro de Italia, y lo cierto es que lleguen a la cima del puerto de Envalira. Ahora el que marca el ritmo es Richard Virenque, profesional desde el año 91, en su tercera temporada. Este corredor que nació en Casablanca, aunque tiene la nacionalidad francesa, enseguida se vino. Hace ya 4 o 5 temporadas realizó sus mejores actuaciones en este Tour de Francia, donde consiguió una 5ª plaza, llegó a conseguir Eric Boyer, pero desde entonces ha bajado bastante en sus actuaciones este corredor del equipo GAN, que luce el dorsal 91 y que es profesional desde la temporada 1986. ahí seguimos viendo que apenas lleva además una ventaja de 20 segundos aproximadamente con respecto al pelotón. Está marcando el ritmo prácticamente similar a lo que están imponiendo los hombres de Banesto. Jean-François Bernard fundamentalmente durante casi toda la etapa en la cabeza del grupo. La verdad es que se ha recuperado bastante Bernard en estas últimas jornadas, después de haber pasado muy malos momentos en el comienzo del Tour, incluso hasta 3 o 4 días antes no estuvo segura su participación en la carrera francesa, pero merced a un buen rendimiento en el Campeonato de Francia, aunque no lo acabó, José Miguel Echavarri y Eusebio Unzúe decidieron incluirle en la lista de participantes del equipo Banesto en la carrera francesa, en perjuicio de otros hombres
como Ulot, Filipot o el español Jesús Rodríguez Magro, que también tenían ilusión por venir a correr el Tour de Francia de 1993. Ahí está Antonio Martín, que ha saltado del grupo. También se encuentra Jean-Philippe Doigua, mientras que el hombre del equipo GB es Franco Bona. Hacía mucho que no se le veía a Franco Bona, se le vio un poquitín en las primeras etapas, en la primera etapa de los Alpes. Es un buen escalador, uno de los mejores que hay en el ciclismo italiano, y hasta ahora pues había estado prácticamente escondido. Ataque por tanto en la cabeza del pelotón a cargo de Bona, de Doigua y de Antonio Martín. Repito una vez más, una de las grandes esperanzas actuales del ciclismo español. Vamos a ver qué comportamiento tiene el corredor de la malla en este final de la etapa, en los kilómetros que todavía quedan, que son muchos para la conclusión de esta jornada. Cuando pasen por el Alto de Envalira quedarán todavía desde ahí 48 kilómetros y medio para el final de la etapa, y están ahora en plena extensión al puerto de Envalira. Encabeza siempre los tres corredores que llevan escapados casi más de 130 kilómetros, y que continúan con una ventaja de 6 minutos con respecto a Ripollé, que ahí está a punto de ser alcanzado ahora por Bona, por Doigua y por el corredor español del equipo Amaya, Antonio Martín. Por fin estamos viendo a los hombres de Javier Mínguez a lo largo de este Tour de Francia. El único que de momento está llevando ahí el peso de ese terceto es el corredor italiano Franco Bona. Los demás se conforman de momento con ir a su rueda. Estamos en plena ascensión al puerto de Envalira y vamos a ver por qué Ripoller está siendo alcanzado en estos momentos. Vamos a esperar que el grupo de cabeza nos vuelvan a mostrar una referencia. Ripoller, que va a ser adelantado. Esperaremos unos instantes. Y también el pelotón está alcanzando, conducido ahora por los hombres del Flash Cajastur, John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain. Ha cambiado muchísimo la fisonomía del grupo en estos últimos kilómetros de ascensión. Vamos a esperar para devolver la conexión a Torre España en estos momentos, porque pueden ser interesantes, porque está habiendo movimiento en la cabeza del pelotón. Se acercan ya a la cima del puerto de Envalira el trío de cabeza. Ahí tenemos a Richard Virenque, Leonardo Sierra y Oliverio Rincón. La última referencia situaba a estos hombres con poco más de 5 minutos con respecto al pelotón, una diferencia que debe haberse reducido, porque el ritmo que se puede observar ahora en los tres corredores escapados desde el kilómetro 48, con más de 130 kilómetros ya de escapada, es bastante más lento que el que por detrás estaban trayendo los corredores que marchaban en las primeras posiciones, donde también hemos podido ver a Miguel Indurain y a Tony Rominger. Muy cerca ya de la cima del puerto de Envalira, 1 kilómetro tan solo les queda a estos corredores para coronar la séptima dificultad montañosa del día, y 49 kilómetros y medio para que concluya la 15ª etapa del Tour de Francia, con Virenque, Sierra y Oliverio Rincón en las primeras posiciones, mientras que por detrás es de nuevo Franco Bona el que intenta saltar del grupo. El equipo GBMG, que está mostrando a su único hombre, por lo menos competitivo en este terreno, si bien no hay que olvidar a Zenon Jaskulan, que de momento sigue siendo el tercero de la general. Ha ido siempre a rueda, pero la verdad es que el polaco está rindiendo extraordinariamente bien, como lo hizo el año pasado en el Giro de Italia. Este año, en cambio, no estuvo tan brillante en el Giro, y esto parece que le ha permitido llegar en un mejor momento de forma para la disputa del Tour de Francia. De momento ha conservado, después de las dos etapas, no solo ha conservado, sino que ha accedido a la tercera posición en la clasificación general después de las dos jornadas alpinas, y veremos qué es lo que sucede hoy en esta primera etapa de los Pirineos, porque con seguridad es una de las cosas a las que vamos a asistir como parte fundamental de la carrera, la lucha que Tony Rominger va a mantener con él para acceder a uno de esos 3 puestos del podio. Rominger va a luchar por rebajar esos 59 segundos que Jaskulan tiene de ventaja con respecto a él, además de las otras cosas importantes que pasen en la carrera, como será la defensa que Miguel Indurain haga de su primera posición en la clasificación general. Vamos a ver el desarrollo final de estos kilómetros, todavía muchos, 50 aproximadamente para la conclusión de la etapa, y todavía muchas cosas por contar. Ahí está también Abelardo Rondón saliendo del grupo. El Gatorade de Gianni Buño, que tampoco ha conseguido victoria de etapa y que intentará en la jornada de hoy, por medio de otro corredor colombiano y otro hombre que se defiende perfectamente bien en terreno de montaña, hacer buena su participación en la carrera. Están pasando por la cima del Col de Envalira en estos momentos Sierra, Virenque y Rincón. Por este orden lo han hecho,
los tres corredores al paso por la cima del Col de Valira, ante penúltima dificultad montañosa de primera categoría, ya en terreno andorrano de esta 15ª etapa del Tour. Y ahí José Luis López Cerrón, que acude otra vez presto al lado de Oliverio Rincón para transmitirle indicaciones. El pelotón comenzaba a moverse, el demarraje primero del corredor italiano Bona, y a continuación el del corredor colombiano del equipo Gatorade, Abelardo Rondón. Son los dos que en estos momentos transitan con alguna ventaja sobre el grupo. En cualquier caso, ninguno de ellos es peligroso en la lucha por la clasificación general. Sí que puede serlo este hombre, Franco Bona, para la victoria de etapa, a pesar de que todavía quedan muchísimos kilómetros por delante. Además, un Franco Bona que después de lo que criticó al resto de sus compañeros de equipo en el pasado Giro, también acusó a su director de no protegerle cuando sufrió una caída en las primeras etapas y no descolgó a ninguno de los compañeros para que pudiera reintegrarse al pelotón, con lo que Franco Bona perdió muchos minutos y ahora estará deseando poder demostrar todo lo que vale. Un Franco Bona que ha pasado a 1 kilómetro de la cima con poco más de 3 minutos y 15 segundos. Pasa Franco Bona a 1 kilómetro de la cima del paso de Envalira, con retraso respecto a los 3 de cabeza. Así pues, a 1 kilómetro de la cima, 49 kilómetros y medio para el final, 3:18 entre Virenque, Rincón y Sierra con respecto a Franco Bona, que parece haber abierto hueco, ya que por detrás tampoco debe haberse creado ningún tipo de reacción al salto de este corredor, que marcha muy lejos de las primeras plazas en la clasificación general. Está a 30 minutos y 54 segundos de Miguel Indurain. Ahí tenemos a Franco Bona, que persevera en su intento, que mira una y otra vez hacia atrás para cerciorarse si su trabajo está teniendo el fruto deseado, que es distanciar al pelotón. La diferencia que ha mermado muchísimo de los tres hombres de cabeza con respecto a este corredor, que de momento es una avanzadilla del pelotón, aunque está abriendo hueco rápidamente y está consiguiendo una ventaja significativa sobre el grupo de Miguel Indurain, que en absoluto se ha puesto activo, se ha puesto tenso por el salto de Franco Bona, que está subiendo perfectamente bien. El terreno final de la ascensión al puerto de Envalira no es demasiado duro, son más duras las rampas por las que han pasado anteriormente los corredores, y aquí está intentando recuperar más tiempo. Recuerden que 1 kilómetro transitaba 3 minutos y 18 segundos y a 2:52 1 kilómetro después. Ahí está Abelardo Rondón, que está muy cerca de Franco Bona, a 9 segundos, a 3 minutos 1 segundo ha pasado Abelardo Rondón, muy cerquita por tanto de Franco Bona, el corredor colombiano del equipo Gatorade, que durante muchos años fue también compañero de los Pedro Delgado y Miguel Indurain en las filas de los Reynolds y del Van Eston, que fue parte importante en la victoria del Tour de Francia de Pedro Delgado en 1988, y que Gianni Buño le fichó a golpe de talonario para que le pudiera ayudar también en las etapas de montaña del Giro y el Tour fundamentalmente. El pelotón que está ya en terreno de descenso del puerto de Envalira, por lo tanto poco más de 3 minutos la diferencia de los tres hombres de cabeza, Virenque, Sierra y Rincón, con respecto al pelotón que encabezan Indurain. Ahí están las primeras posiciones, también se encuentra Tony Rominger en los primeros lugares. Un grupo que ha perdido ya muchísimas unidades en los aceleramientos, en las aceleraciones que ha habido en la parte final de la ascensión. Vamos a devolver unos momentos la conexión a Torre España y retornamos enseguida para la transmisión final de los todavía muchísimos kilómetros que quedan para la conclusión de esta etapa. Aproximadamente unos 45 para estos tres hombres que marchan en cabeza: Leonardo Sierra, Oliverio Rincón y Richard Virenque. Hoy puede ser tu día mágico. Pide algo muy especial. El nuevo Citroën C15 Premier. Pídele más. Quinta etapa del Tour de Francia, con Oliverio Rincón, Leonardo Sierra y Richard Virenque en pleno descenso del Alto de Envalira. Llevan estos tres hombres que se escaparon en el kilómetro 48, que llevan ya prácticamente 140 kilómetros de escapada, una ventaja de 2 minutos y 35 segundos con respecto a Franco Bona. A 2:44 está Abelardo Rondón, que está a punto de enlazar con el corredor italiano del equipo GB, que es el que tienen ahora en sus pantallas, y a 3 minutos un pelotón principal
con apenas 25 corredores, entre los que están los mejores en la clasificación general. Ahí tenemos a Abelardo Rondón, que está a punto ya de alcanzar a Franco Bona, el corredor italiano que tenía 3 minutos y 18 segundos de retraso con respecto a los 3 primeros, a 1 kilómetro de la cima del puerto de Envalira, y que ha ido recuperando en estos últimos kilómetros bastante tiempo con respecto a los 3 hombres que lleva por delante. 2.35 la última diferencia que separa al trío de cabeza, con Franco Bona, al que se le une ya Abelardo Rondón, y aproximadamente 25 segundos más para el pelotón, que marcha a 3 minutos del trío de cabeza. Pues la verdad es que está haciendo una auténtica demostración Abelardo Rondón, que nunca ha sido un especialista en las bajadas, como casi todos los corredores colombianos, pero parece que muchos han ido aprendiendo ya, y por delante tenemos en la situación de la carrera ahora 3 hispanoamericanos, 2 colombianos y un venezolano, que aunque van perdiendo algo del tiempo en este descenso, en cualquier caso están manteniendo un ritmo extraordinario por una carretera perfectamente asfaltada, que es muy rápida en unos tramos pero muy lenta en otros, porque tiene unas curvas, bueno, de prácticamente 180 grados, donde hay que clavar prácticamente la bicicleta. También es un alarde en el que están haciendo los pilotos de las motocicletas que llevan a los cámaras, porque seguir a los ciclistas a esta velocidad descendiendo un puerto pues es un terrible riesgo. Se está llegando ya a un terreno más plano antes de afrontar la parte final de esta etapa. Quedarán todavía los coles de Ordino y la ascensión final a Pal, el col de Ordino, que no es demasiado duro, y luego la ascensión final a Pal, que tiene un 6,3% de promedio. Ahí está el paso por el puerto de Envalira. Sierra, Virenque y Rincón ocuparon las 3 primeras posiciones, aproximadamente también el mismo desnivel para el puerto de Ordino, 247 puntos, tiene 77 puntos más que Rincón. Tony Rominger en la primera posición. Indurain, Chiapucci y Virenque son los que se encuentran a continuación. Rominger, que sigue aumentando su ventaja, aunque está cediendo algunos puntos lógicamente con respecto a Rincón, que marcha por delante, pero que tampoco tiene mucho interés, porque ni siquiera disputó el colombiano de la malla, el sprint, en el paso de Envalira, donde dejó que pasaran por delante de él los otros 2 integrantes de esta fuga, Leonardo Sierra y Richard Virenque. Cabeza de carrera junto con Rincón, con una ventaja que ya supera un poco los 2 minutos y medio con respecto al grupo, cuando faltan 37 kilómetros y 500 metros para la conclusión de esta etapa. Ahí tenemos a Oliverio Rincón, que empezó esta jornada de hoy con 130 puntos de desventaja en la clasificación de la montaña con respecto a Tony Rominger, el suizo, que ha sumado 12 puntos más en este puerto de Envalira, y que por lo tanto continúa teniendo una sustanciosa renta en esa clasificación que da el jersey amarillo con puntos rojos, una clasificación también muy preciada en la disputa de la Ronda Gala. Oliverio Rincón, Abelardo Rondón, y Franco Bona en la persecución de Oliverio Rincón, Richard Virenque y Leonardo Sierra. La última diferencia que hemos podido tomar en este descenso vertiginoso que están efectuando los corredores es de 2 minutos y 35 segundos de retraso para estos 2 hombres sobre el trío de cabeza, y 3 minutos con respecto a un pelotón principal de unos 25 corredores, con Miguel Indurain, Tony Rominger y el resto de los hombres que marchan en las primeras posiciones de la clasificación general, entre ellos. La última vez que vimos imágenes del pelotón, que era en el comienzo del descenso de Envalira, donde se encuentran ahora, el pelotón se había cortado. Ahí estamos viendo nuevamente imágenes desde el helicóptero, situado en la 4ª posición de este grupo Miguel Indurain, y da la impresión de que efectivamente el pelotón se ha cortado y que ya no son tantos los integrantes de este grupo, en el que tranquilamente situado marcha Miguel Indurain, siempre en una de las primeras posiciones. Pelotón todavía bastante numeroso, porque lógicamente se irán incorporando algunos de los corredores que se habían quedado cortados en las últimas rampas del ascenso al col de Envalira, y que mantiene todavía muchas unidades. No es esta etapa en absoluto tan dura como las 2 etapas que se han pasado en los Alpes. Sí que puede serlo la próxima etapa de los Pirineos, la de pasado mañana, después de la jornada de descanso, con los puertos de Cantó, La Bonaigua y Portillón en terreno español. Después se pasará a Francia para subir el Peire Sur, y el final a San Lagui-Solán. Hoy, en cambio, el trazado de la carretera, si bien es muy pestoso, como dicen los corredores, muy duro, con continuas subidas y bajadas, no tiene las dificultades
de las etapas precedentes de montaña que se disputaron en los Alpes. Gorospe está incorporado con Gerard Ruen a la primera posición del pelotón para ayudar, junto con Pedro Delgado también, a Miguel Indurain, que ocupa cómodamente la cuarta posición en estos momentos en la situación del grupo. Y hay que resaltar el trabajo que están efectuando hoy los compañeros de equipo del líder, los compañeros de Miguel Indurain, perfectamente arropado el corredor navarro en todo momento, en todas las subidas 7 que se han efectuado ya hasta el momento, por al menos 3 de sus compañeros de equipo. Veíamos al principio el trabajo efectuado por Marino Alonso y Jean-François Bernard, ahora también estaba José Ramón Uriarte, ahora han tomado el relevo Pedro Delgado, Gerard Rouet y Julián Gorospe, que también trabajó en la ascensión anterior al Col de Puymorén, mientras vemos como por detrás Arrieta conversa con Tony Rominger. Por cierto que yo no recuerdo haberlo visto nunca, pero por lo menos hace muchísimo tiempo a Pedro Delgado con la gorra colocada al revés, con la gorra como en los viejos tiempos, con la visera en la parte posterior de la cabeza. La verdad es que hace mucho viento, sobre todo en el descenso, pues todavía muchísimo más, y la gorra colocada con la visera hacia adelante pues debe de molestar bastante. Por ello Pedro Delgado se ha dado la vuelta a la gorra para colocar la visera hacia atrás y que no le moleste tanto en el choque con el viento. Pedro Delgado, por tanto, que con Julián Gorospe y Gerard Ruen son ahora los guardaespaldas de Miguel Indurain en este descenso del Col de Valira, cuando todavía quedan otras dos dificultades montañosas. 2 minutos y 27 segundos, la diferencia de los 3 hombres de cabeza con respecto a sus más inmediatos perseguidores, que recuerden son, ahí les tienen, Abelardo Rondón y Franco Bona. Los equipos italianos otra vez muy activos a lo largo de la jornada de hoy, como también lo estuvieron ayer, porque 3 de los integrantes de la escapada de 5 pertenecían a conjuntos italianos. Otro era Brunel de la 11 y otro Pascal Linon del Festina. Los equipos franceses que siguen sin estar representados tampoco lo están en la jornada de hoy en los puestos de cabeza, ni los franceses, ni los belgas, ni los holandeses, ni los americanos, solamente equipos españoles, equipos italianos y el andorrano del Festina, que llega hoy a su casa y que querrán conseguir por medio de Virenque, si pueden, que de momento es el hombre que tienen situado en la punta de la carrera, una victoria de etapa que sumara a la que ayer logró en la finalización en Perpiñán Pascal Lino, Oliverio Rincón, Richard Virenque, Leonardo Sierra. 150 kilómetros casi de escapada de estos 3 corredores, que ven como su ventaja se va reduciendo mucho en estos kilómetros. Son en cualquier caso todos ellos, sobre todo el colombiano y el venezolano, buenos escaladores y podrán hacer todavía uso adecuado, a pesar del cansancio que deben llevar acumulado en los kilómetros finales, de esa asigua ventaja ya que supera un poco los 2 minutos y medio. Recordemos que en la clasificación general Oliverio Rincón está situado a 21 minutos y 31 segundos de Miguel Indurain, que Richard Virenque está a 29.57, mientras que Leonardo Sierra se encuentra a 47 minutos y 7 segundos del corredor navarro. No presentan pues ningún tipo de peligro en cuanto a la clasificación general. La ventaja, además de estos corredores que llegaron a tener 9 minutos y medio a mitad de carrera, ha descendido ya bastante. Todo hace pensar que pueden ser alcanzados por otros 2 buenos escaladores que vienen por detrás, como son Franco Bona y Oliverio Rincón, 2.27, y Abelardo Rondón, 2.27. La última diferencia cuando el trío de cabeza transita ya a 32 kilómetros para el final de esta 15ª etapa, mientras que el pelotón con Miguel Indurain se encuentra a 2 minutos y 54 segundos de estos 3 corredores que tienen en sus pantallas. Oliverio Rincón ahora pasando a la primera posición de este terceto, que se ha entendido perfectamente bien a lo largo de toda la jornada, cuando se encuentran, ya digo, en territorio andorrano desde hace unos cuantos kilómetros. Ahora deben de estar... Inician el Ordino. En el inicio de la ascensión al Alto de Ordino, poco más de... no sé exactamente en qué localidad se quedarán, pero yo creo que deben estar ahora a 32 kilómetros y medio de la línea de llegada, en la localidad de Canilo, en la ascensión al Col de Ordino. Son por lo tanto aproximadamente unos 6 kilómetros y medio. Sí, efectivamente, se encuentran en la localidad de Canilo, a 6 kilómetros y medio de la cima
del Puerto de Ordino, de segunda categoría, penúltima dificultad montañosa de la jornada, aunque tiene un porcentaje del 6,4%, tiene 6,3 la ascensión final a pal. 2 minutos y 7 segundos la última diferencia de estos tres corredores, Virenque, Sierra y Rincón, con respecto a Abelardo Rondón y Franco Bona. Están levantando mucho el pie, además, los tres corredores. Ahí les vemos ahora una actitud más bien pasiva en estos momentos. Sobre todo en diferencia, bueno, la verdad es que el terreno es muy distinto, ¿no? Ellos están en terreno no hay comparación posible ahora. Están descendiendo, pero en cualquier caso parecía que el ritmo había decrecido en comparación con otras ascensiones y se les veía además en una actitud como de bastante conformismo. Rondón que mira permanentemente hacia la parte posterior, hacia detrás, para ver qué es lo que está sucediendo con el pelotón, como pueden comprobar todavía muy numeroso, aunque lógicamente no están todos los que quedan en este tour, ni muchísimo menos. Yo creo que menos de la mitad se encuentran ahí ya de los corredores que todavía continúan en esta carrera, que son, si no me equivoco, 141. 140, porque ha habido dos bajas y ayer, según me informaron, a última hora se anunciaba la retirada de Francis Mogó. No sé si se ha confirmado efectivamente. Ataca Rondón, atención, porque ataca Oliverio Rincón, deja a Leonardo Sierra en primera instancia. Ahí está el ataque de Oliverio Rincón, intenta coger su rueda Richard Virenque, y el que parece que definitivamente se queda descolgado en estos 6 kilómetros y 400 metros de ascensión al Alto de Ordino es el venezolano del equipo ZG. Qué fuerte está subiendo ahora Oliverio Rincón. La verdad es que la actitud pasiva pues correspondía a esto. Rincón estaba por la parte posterior del terceto, mirando a un lado y a otro, como conservando energías y guardando fuerzas para este demarraje que intenta ser el definitivo. Estamos viendo a un equipo español por medio de un colombiano, Oliverio Rincón, en la cabeza de esta 15ª etapa del Tour. Oliverio Rincón, que junto con Álvaro Mejía, el segundo en la clasificación general del Tour, son probablemente los dos mejores corredores colombianos en la actualidad. Fueron los llamados para sustituir a Fabio Parra y a Lucho Herrera cuando se retiraron las dos grandes figuras del ciclismo colombiano de los últimos años. Y ahí está el pelotón pasando ahora por la localidad de Camilo, donde comienza la ascensión al Col de Ordino, de segunda categoría, 6 kilómetros 400 metros para el pelotón, en la penúltima dificultad montañosa de esta jornada, en la que de momento ocupa la primera posición el colombiano de la malla, Oliverio Rincón. Oliverio Rincón, que ha tomado ya una buena ventaja con respecto a Richard Virenque y Leonardo Sierra. A 2:07 vienen Franco Bona y Abelardo Rondón, y a 2 minutos y 51 segundos el grupo con Indurain. Esas eran las ventajas cuando se daba comienzo la ascensión al Alto de Ordino, en la que nos encontramos ahora. Vamos rápidamente a Torre España y volvemos enseguida desde aquí para contarles el final de esta ascensión y el final de esta etapa. Tres españoles que acaban de saltar del pelotón. Los corredores Javier Mauleón del Plas Cajas Tour, Ramón González Arrieta del equipo Festina y Antonio Martín del conjunto Amaya. Esta es la cabeza estos son corredores que se van quedando de la cabeza del pelotón principal. Ahí vemos varios hombres del conjunto de la 11 que están perdiendo contacto con el grupo importante, el grupo de Miguel Indurain. Por lo tanto, la situación de carrera ahora, cuando estamos en la ascensión al Col de Ordino, ahí está el grupo de Miguel Indurain, todavía Gerard Rue, que está aguantando perfectamente tras Miguel Indurain, Álvaro Mejía y Tony Rominger. También está Gianni Buño, que sí se está comportando como un auténtico campeón. Estos son los dos hombres que siguen a Oliverio Rincón, que continúa por delante, aproximadamente unos 20 segundos, la ventaja de Rincón sobre Virenque y Sierra. Por detrás, en la cabeza del grupo, como digo, acaban de saltar tres hombres españoles, Javier Mauleón, Ramón González Arrieta y Antonio Martín. En la cabeza del grupo siguen siendo los hombres de Banesto, Antonio Martín, Javier Mauleón y González Arrieta, que van a ser neutralizados por la cabeza del grupo con el buen ritmo que está imponiendo Gerard Rue, el compañero de Miguel Indurain en el conjunto Banesto, aunque suben ligeros también. Las diferencias se mantienen apenas 20 segundos entre el hombre de cabeza Oliverio Rincón, colombiano del equipo Amaya, con respecto a Richard Virenque y a Leonardo Sierra, y deben ser algo más de 2 minutos la diferencia con respecto a este grupo.
Yo creo que Bona y Rondón han sido ya alcanzados. Hace un rato que hemos dejado de verlos. No sabemos si todavía siguen por delante de este grupo o han sido neutralizados deben ir por delante del pelotón. En cualquier caso, la diferencia debe ser escasísima si es que van por delante, cosa de la que no estoy todavía absolutamente convencido. Lo que da gusto es ver la cantidad de corredores españoles, de equipos españoles que se están moviendo en la punta de carrera. Ahí está Javier Mauleón, que ha cogido agua porque tiene todavía que ayudar a Tony Rominger. También están Fernando Escartín y John Unzaga en ese grupo. Sierra, que se queda otra vez de Richard Virenque, cuando había conseguido el venezolano conectar con el corredor francés del Festina, ha vuelto a hacer la goma y está quedándose otra vez del corredor francés por delante siempre Oliverio Rincón, el colombiano del equipo Amaya, y por detrás el grupo. Yo no sé dónde están Rondón y Bona, que los hemos perdido hace unos instantes cuando comenzaba la ascensión al col de segunda categoría, en el que ahora se están encontrando los corredores. Es la penúltima dificultad montañosa de esta jornada. Octava dificultad montañosa del día. Veíamos a Gerard Rue, a Miguel Indurain, también Johan Brunel, también Tony Rominger. Numerosísima la presencia de representantes de equipos españoles prácticamente al completo en ese grupo principal. John Unzaga, también Antonio Martín, están Claudio Chiappucci, está Gianni Buño. Son algunos de los corredores que marchan ahí en este grupo, donde también está Javier Mauleón. Oliverio Rincón todavía mantiene algo más de 2 minutos y medio de ventaja sobre este grupo, en el que vuelven a ser aproximadamente 25 los corredores que se quedan en el grupo principal de Miguel Indurain. Ahí tenemos ahora marcando el ritmo Gerard Rue, Miguel Indurain, Johan Brunel, Antonio Martín, John Unzaga, Claudio Chiappucci, también Gianni Buño, Álvaro Mejía, Tony Rominger. Son las primeras posiciones del pelotón. También veíamos antes en una imagen a Fernando Escartín, y todavía marcha ahí Javier Mauleón, que es el hombre que acaba de ser neutralizado por este grupo. Ahí está Fernando Escartín, precisamente por la derecha del pelotón. John Unzaga detrás de Johan Brunel y de Miguel Indurain, y Gerard Rue, que está concluyendo la actividad que su equipo lleva a lo largo de toda la jornada. Marino Alonso al principio con José Ramón Uriarte, Jean-François Bernard después, luego estuvo Julián Gorospe, fenomenal también, y ahora le está tocando el turno a Gerard Rue. Por detrás de él Miguel Indurain, Antonio Martín, que está teniendo un comportamiento extraordinario, el corredor madrileño del equipo Amaya. Ahí está Álvaro Mejía también, Stephen Roche. Vamos a ver si está Zenón Yáscula, que será una cosa importante por comprobar. Me parece que está Udo Bols también, el corredor alemán. Barney Ries. Está Conti. Ahí aparece Barney Ries, ese hombre un poquito calvo que aparecía entre las primeras posiciones. Y en la cabeza de carrera siempre el hombre de la Amaya, Oliverio Rincón. 27 kilómetros todavía largos para la conclusión de la etapa, y Leonardo Sierra, que ha vuelto otra vez a enlazar con Richard Virenque, y además es ahora el corredor venezolano el que está marcando el ritmo de persecución para Oliverio Rincón. Yo creo que han tenido que ser alcanzados ya Rondón y Bona, porque tanto tiempo sin ver una imagen de ellos no me parece absolutamente normal. Ahí están Rue, Buño, Indurain, Martín, Brunel, Mejía, Rominger con Escartín detrás, también con ellos Barney Ries, Udo Bols, Tony Rominger. Son las primeras, Roberto Conti, son las primeras posiciones de este pelotón, en el que no vemos todavía a Zenón Yáscula, pero ya saben ustedes, lo vieron en los Alpes, que él siempre suele ir el último del grupo de cabeza. Es el que está en la general tercero con 59 segundos de ventaja sobre Tony Rominger, a 3 minutos y 45 segundos de Miguel Indurain. No, a 4.45. A 4.45. Miguel Indurain. A 3.23 está Álvaro Mejía, a 4.45 Zenón Yáscula, a 5.44 Tony Rominger, a 3 kilómetros para el final, aunque ahora ya a Rincón le quedan menos. La situación es la siguiente: Rincón primero con 30 segundos de adelanto sobre Virenque y Sierra, mientras que Franco Bona y Abelardo Rondón estaban a 1 minuto y 54 segundos, y el grupo este que estamos viendo de Indurain a 2.56, por lo tanto Bona y Rondón transitan 1 minuto y 2 segundos por delante de este grupo, en el que están pues prácticamente todos los mejores en la clasificación general. Estas son las informaciones que nos están llegando por otros medios, a través de Radio Vuelta y de la terminal de información por ordenador que tenemos aquí en la posición de comentarista, porque como ustedes han podido comprobar, las imágenes no nos han mostrado en absoluto desde que han comenzado la ascensión al Col d'Ordino
a los corredores que también marcharon escapados antes de empezar, Franco Bona y Abelardo Rondón. Vamos a ver ahora si en esto 1 kilómetro para Rincón, 1 kilómetro efectivamente para Rincón, en la cabeza de carrera de ascensión al Col de Ordino. Todavía desde ahí quedan unos cuantos kilómetros de descenso antes de empezar la ascensión al Col de Pal. El Col de Pal, que tiene también 10 kilómetros de ascensión con un 6,3% de desnivel. Desde la cima de Ordino quedan hasta la línea de meta 25 kilómetros, por lo tanto habrá aproximadamente 15 kilómetros de descenso antes de iniciar la ascensión final. Ahí estamos viendo el grupo, con Gerard Rue, Miguel Indurain, Antonio Martín, Gianni Buño, Álvaro Mejía, Johan Bruinel, ocupando las primeras posiciones, también Tony Rominger, metido en los primeros lugares. Vamos a ver en una imagen que nos estaban ofreciendo antes, a ver si continúa ahora y podemos comprobar. Claudio Chiapucci, está también Vladimir Pulnikov, está Udo Bols, John Unzaga, y ahí está intentando salir el corredor del conjunto Thierry Claveyrolat. Ahí está el corredor francés que ya ganó la montaña en una edición del Tour de Francia. A su rueda ha salido rápidamente Fernando Escartín, el corredor del equipo Clasca Hastur. Son los dos conjuntos que vigilan, el equipo Clas y el equipo Baneston, los equipos que siguen moviendo la carrera en este Tour de Francia, los equipos que son los dominadores absolutos cuando llega al terreno de montaña. Y Banesto también controlando para Indurain cuando el terreno es llano. Salió Thierry Claveyrolat, que estuvo bien en la primera etapa de los Alpes y que no existió en la segunda, y que está hoy en la primera jornada de los Pirineos, que le va mucho más por sus condiciones, con un trazado duro, pero no tan terriblemente duro como el de las etapas de los Alpes. Ahí Gerard Rue, sin importarse nada, sin inmutarse en absoluto por los hombres que están saliendo, pero sigue marcando un ritmo que es infernal, que es demoledor, que no permite escapadas y que deja hombres descolgados. Claveyrolat, que intenta demolerle a Fernando Escartín, otra de las jóvenes promesas del ciclismo español, con 25 años, pero otro de los hombres importantes del ciclismo español en la actualidad. Estamos presenciando hoy también un magnífico comportamiento de Antonio Martín y de Fernando Escartín, mientras que vemos ya a Oliverio Rincón a punto de pasar por la cima del Alto de Ordino. 6 horas y 39 minutos llevan ya los corredores en la disputa de esta 15ª etapa. Vamos a ver cuál es la ventaja que lleva Oliverio Rincón con respecto a Richard Virenque y Leonardo Sierra, que no para una y otra vez de hacer la goma con el corredor francés del equipo andorrano Festina. Está subiendo de un modo mucho más regular Richard Virenque, se vuelve a quedar Leonardo Sierra, se levanta sobre el sillín intentando alcanzar la rueda de Richard Virenque. Recuerden que por detrás de estos hombres también marchan Franco Bona y Abelardo Rondón, y que del grupo principal, del grupo de Indurain, hemos visto la salida de Thierry Claveyrolat junto con Fernando Escartín. Ahí está Richard Virenque junto con Leonardo Sierra acercándose ya al alto, a la cima del Alto de Ordino. Les quedarán entonces 25 kilómetros para la conclusión de esta 15ª etapa, algo menos ya para Oliverio Rincón, que hace poco más de un minuto ha abierto bastante hueco Oliverio Rincón en estos 2 últimos kilómetros de subida. A 1:14 Virenque y Leonardo Sierra de Oliverio Rincón. Siempre es el corredor francés el que está marcándole el ritmo a Leonardo Sierra. Las imágenes nos llevan ahora a presenciar la escapada de Thierry Claveyrolat junto con Fernando Escartín, un Thierry Claveyrolat que quedó segundo en la clásica de los Alpes por detrás de Eddie Bowman y que perdió esa prueba en los últimos 5 kilómetros por culpa de un pinchazo, que está intentando tener buenas actuaciones en este Tour. Lo hizo, como ya ha quedado comentado, en la primera etapa alpina, lo está intentando ahora en esta primera pirenaica. Y antes que estos dos hombres que estamos viendo, siempre Bona y Abelardo Rondón, situados en las posiciones cuarta y quinta en el orden de la etapa. Fernando Escartín marcando el ritmo para Thierry Claveyrolat. Se quiere poner por delante ya Fernando Escartín para servir posteriormente de ayuda a Tony Rominger. Comienzan los hombres del Clasca Hastur a plantear su estrategia de cara a los kilómetros finales de esta 15ª etapa del Tour de Francia. ¿Qué ritmo está llevando ahora
Fernando Escartín, el corredor de Viescas, único corredor aragonés en el campo profesional. Pasaron ya Franco Bona y Abelardo Rondón, a los que las imágenes no nos han mostrado. Escartín y Claveiro Lat a 2:44 de Oliverio Rincón. Y ahí vemos el pelotón que está transitando no con una muy grande diferencia con respecto a los dos hombres que le preceden. Con respecto a Claveiro Lat, apenas 14 segundos. ¿Cuánto era? 14 segundos la diferencia con respecto a Rominger e Indurain, que encabezaron el grupo al paso por la cima, con Gerard Rue, Álvaro Mejía, Claudio Chiapucci, Vladimir Pulnikov, Antonio Martín, Johan Bruinel, que son los hombres con Gianni Buño, los que están ocupando ahora las primeras posiciones. Roberto Conti, el hombre de la Ariostea que veíamos aparecer, Raúl Alcalá. Ahí estaba también Raúl Alcalá, está John Unzaga, debe ser Thierry Bourguignon, Claudio Chiapucci, son los hombres. Javier Mauleón, parece que es el otro hombre del Clas Cajastur que marcha ahí. Ahí vemos a otro hombre de la Ariostea, debe ser Barner Ries. Y lo que no parece es que por ahí figure Zenón Yáscula, por lo menos no es fácil identificarlo. Imágenes desde el helicóptero y tan breves, pero en cualquier caso entre los de cabeza por lo menos no estaba. Y este debe de ser Udo Bols, el corredor del Telecom, el que está lanzando este pequeño ataque en la cabeza del grupo en este terreno de descenso. Recuerden que por delante a 14 segundos pasaron Fernando Escartín y el corredor Thierry Claveiro Lat. Por delante de ellos, aunque no los hemos visto, Bona y Rondón. Y el primero siempre en la situación de la carrera cuando quedan 25 kilómetros para la conclusión de esta etapa. Por ahí ha pasado el pelotón ahora, es Oliverio Rincón. Antonio Martín es el otro hombre de la malla que marcha ahí, muy activo también, con un magnífico comportamiento a lo largo de la etapa de hoy, metido en el grupo de cabeza que se ha vuelto a cortar en la ascensión al Alto de Ordino. Apenas van ahí 25 o 30 corredores. Pero seguramente entrarán algunos más en estos pocos kilómetros que hay de descenso. Ahí tenemos a Miguel Indurain, siempre dominador de la carrera, perfectamente arropado por alguno de sus compañeros de equipo, en esta ocasión por Gerard Rue. También magnífico el trabajo, lo mismo que de los hombres del Banesto, de los hombres del Clas, arropando a su líder, a Tony Rominger. 59 segundos separan tan solo al suizo, al doble vencedor de la Vuelta a España, de la tercera posición en la clasificación general. 5:44 de retraso lleva Tony Rominger con respecto al hombre que es el líder. Ahí tenemos a Miguel Indurain, siempre con ese ritmo regular, con ese gesto de aparente tranquilidad y de aparente falta de sufrimiento, y comiendo frecuentemente. Vemos a Miguel Indurain para evitar lo que le ocurriera en algunas jornadas de otras pruebas, como era el caso fundamentalmente de los Valles Mineros y también de la etapa del Giro que concluyó en Europa. Hay que comer frecuentemente para evitar cualquier tipo de desfallecimiento. Ahí tenemos de nuevo a Oliverio Rincón en el descenso al Alto de Ordino, camino de la Masana, donde se iniciarán los 10 kilómetros últimos de esta prueba. Lleva ya 160 kilómetros de escapada, primero en compañía de estos dos corredores, Richard Virenque y Leonardo Sierra. Después, en la ascensión al Alto de Ordino, los 6 kilómetros de ascensión los ha realizado en solitario Oliverio Rincón. Por medio siguen Abelardo Rondón y Franco Bona, mientras que Fernando Escartín y Thierry Claveiro Lat están a punto de ser alcanzados por el grupo principal, con Indurain merced al ritmo que está imponiendo Gerard Rue. Ahí es que antes de iniciar la ascensión final hay terreno de descenso, y terreno de ascenso aunque este no sea puntuable, porque la verdad es que todavía les queda bastante para la línea de meta, y los corredores están ahora en un terreno que vuelve a ser de cuesta arriba. Por lo tanto, son bastantes las dificultades que se encuentran. Hay parte que ataca de nuevo Arrieta hasta arriba, y veíamos nuevamente cómo salían González Arrieta. Es un terreno bastante escabroso este final de esta 15ª etapa. Ahí está Ramón González Arrieta otra vez, que ya que sabe que Virenque pues prácticamente está hundido y no puede hacer nada. Le ha tocado el turno a él. Los Festina quieren ganar en Andorra, y menudo rapapolvo les ha debido echar esta mañana a Miguel Moreno y el director francés del conjunto aquí en el Tour, Bruno Roussel,
para que estuvieran tan activos como estamos viendo a lo largo de la jornada de hoy. Oliverio Rincón, que ha pasado una pancarta, debía ser la de 20 kilómetros para el final, aunque la velocidad con que nos la ha mostrado la cámara nos ha impedido, sí, la de 20 kilómetros para el final, aunque la velocidad con la que nos la ha mostrado la cámara nos ha impedido verla con total claridad. Ahí están descendiendo ahora los dos hombres que le persiguen, Richard Virenque y el corredor venezolano Leonardo Sierra, Rondón y Bona detrás. A continuación, González Arrieta, que ha demarrado del pelotón cuando este alcanzaba a Fernando Escartín y a Thierry Claveiro-Lat, y el grupo de Miguel Indurain en la situación idónea para seguir defendiendo el maillot amarillo del Tour. Situamos de nuevo la carrera, cabeza de la misma, Oliverio Rincón a 1.15, Richard Virenque, algo más retrasado, Leonardo Sierra, a 2.05 Abelardo Rondón y Franco Bona, mientras que a 2.40 estaba el grupo de Miguel Indurain, del que hace unos instantes hemos visto el salto de este corredor, el bilbaíno afincado en Galdácano, Ramón González Arrieta, que intenta sustituir en la cabeza de carrera a su compañero de equipo Richard Virenque, en pleno descenso del Alto de Ordino, camino de la Masana, donde se iniciarán los 10 últimos kilómetros de ascensión, todos ellos de esta 15ª etapa del Tour, que ya ha visto como gran parte al menos de sus 141 supervivientes han salvado 8 de las 9 dificultades montañosas que tiene esta primera etapa pirenaica. Ahí tenemos a Leonardo Sierra intentando alcanzar de nuevo y consiguiéndolo a Richard Virenque en la zona de descenso. Ahí veíamos que pasaban también, o intuíamos más que nada que pasaban también por la pancarta de 20 kilómetros para el final. Los hombres que están persiguiendo ahora, Sierra siempre tiene bastantes dificultades en el descenso, que están persiguiendo, digo, a Oliverio Rincón. Por detrás de ellos Ramón González Arrieta, aproximadamente a 2 minutos y medio. Y no, antes están Bona y Rondón, pero la verdad es que llevamos sin verles un montón de tiempo. Ellos sí que están reduciendo ventajas de forma significativa con respecto a los hombres de cabeza. Es que se le han acabado las motos al realizador. Lleva una con Rincón, otra con Virenque y Sierra, otra lleva con González Arrieta y el helicóptero con el pelotón. Sí, la verdad es que ahora tampoco se puede criticar, porque tenía que renunciar a seguir a alguien, aunque bien podía parar en alguna ocasión la moto de Virenque y de... Sí, pero luego alcanzarlos en el descenso, por lo menos para contar en algunos instantes cómo está situada la carrera, porque si no fuera porque existen otras referencias, difícilmente podríamos saber que por detrás todavía continúan Bona y Rondón. Oliverio Rincón descendiendo, tirando de freno, el terreno es bastante difícil. Rincón, Virenque y Sierra, que fueron los 3 primeros en el Col de Ordino, y Rincón, por tanto, que se acerca un poquito más, está ahora a 59 puntos de Tony Rominger. Chiappucci tiene 156, 155 Indurain y 152 Richard Virenque. Por lo tanto, Rominger va a empezar a cobrar como peor enemigo a este hombre, a Oliverio Rincón, que es también un magnífico escalador, y que después de la etapa de hoy, si continúa con éxito hasta el final, podría en las jornadas venideras intentar hacer peligrar el primer puesto en la clasificación de la montaña para el corredor suizo del Plus Cajas Tour, Tony Rominger. Entre extranjeros de equipos españoles está el juego, con Rincón siempre en la primera posición y con Indurain extraordinariamente bien situado, con un Gerard Ruen que está haciendo un trabajo magnífico en el desarrollo final de esta etapa en el grupo principal. Su ritmo es tan fuerte que de ahí es muy difícil salir, y además se van reduciendo las ventajas con los hombres que les preceden en la situación de la carrera. Apenas un poquito más de 15 kilómetros le quedan ya a Oliverio Rincón, cabeza de carrera. El grupo principal también en el descenso del Alto de Ordino, un descenso algo más estrecho, bastante más que el que hemos presenciado anteriormente del puerto de Envalira, con más curvas. Observen como ahí los ciclistas tienen casi que frenar por completo en este giro de 180 grados. Todavía se mantienen ahí esos 25-30 corredores dentro del grupo principal, en el que van todos los mejores en la clasificación general. Estiradísimo en este descenso el grupo, y desde luego también aquí en este tipo de terrenos hay que tener bastante valor. Ahí tenemos a Ramón González Arrieta, que todavía sigue con ventaja sobre el grupo principal, intentando
enlazar con Franco Bona y Abelardo Rondón, que son justo los dos hombres que lleva por delante. Según la última referencia, Bona y Rondón tenían en torno al minuto de ventaja sobre el grupo del que saltó González Arrieta, y también intentando el corredor bilbaíno alcanzar a su compañero de equipo Richard Virenque, aunque por el momento la ventaja de Virenque con respecto a González Arrieta debe ser de casi 2 minutos de diferencia. La verdad es que es muy difícil también salir aquí del pelotón, como decíamos antes, por la velocidad que llevan, y también es difícil el terreno de... Tercera posición, a su rueda Miguel Indurain, al que flanquean Johan Bruinel, Álvaro Mejía y también Roberto Conti. Recordemos que en las dos etapas anteriores de montaña Álvaro Mejía cedió tan solo 14 segundos con respecto a Rominger e Indurain, los dos auténticos protagonistas de los Alpes, y que Zenón Yáscula perdió tan solo 1 minuto y 27 segundos con respecto al navarro y al suizo. Vamos a ver cuál es el comportamiento de estos dos hombres en estos 10 últimos kilómetros de ascensión hasta Pal. No parece que vaya a haber desde luego diferencias de consideración en esta primera etapa pirenaica, que va a servir fundamentalmente para castigar las fuerzas de los hombres. 231 kilómetros, 9 puertos, va a provocar un fuerte gasto de energía, sobre todo con la dura etapa que tienen que realizar mañana camino de Saint-Laguey-Soulan, pasado mañana, porque mañana tendrán descanso. El Amaya es el único equipo español que todavía no ha conseguido victoria en este Tour. Recuerden, 2 de Indurain, 2 de Rominger y 1 de Bruinel. Para Banesto, Klas y 11 respectivamente. Y el Amaya es el único equipo español que todavía no ha logrado victoria, y lo están intentando en su terreno. Su terreno es la montaña, y hoy Oliverio Rincón está escapado con ventajas que pueden ser suficientes, aunque los 5 kilómetros son bastante duros. Los 5 primeros de ascensión a Pal, por donde está transitando ahora la carrera, no son demasiado fuertes. Atención, porque Rondón y Bona han alcanzado en estos momentos a Sierra y a Virenque. Vamos a ver, porque la situación puede empezar a complicarse para Oliverio Rincón. Ahí lo que pasa es que hay las dos cosas: una mayor rapidez en la subida de Rondón y de Bona, y que Virenque y Sierra están cediendo bastante en su esfuerzo. Pues si ponemos que unos estaban a 2 minutos y los otros a 1 minuto y medio, pongamos que está a 1:45, por establecer un término medio. Ahí les están enseñando de nuevo la pizarra. Lástima, no lo hemos podido ver. No sabemos si es la pizarra en cualquier caso adecuada, porque a lo mejor les están enseñando la misma pizarra que hace un instante enseñaron a Oliverio Rincón, que sigue estando en la cabeza de carrera, sigue rodando con un ritmo aceptable a 6 kilómetros y medio de la conclusión de esta etapa. Sería una auténtica injusticia que se le escapara el triunfo a Oliverio Rincón después de la etapa que está haciendo. Pero el ciclismo es así, no perdona, y si las fuerzas le fallan en los kilómetros finales, se queda Sierra de Bona, Rondón y Virenque. Si las fuerzas le fallan a Oliverio Rincón, nadie le va a conceder un margen de regalo. Va a tener que ganárselo con su propio esfuerzo si quiere conseguir la victoria en esta etapa. Está cerca de los 6 kilómetros finales, y la referencia última que teníamos era de 2 minutos con respecto a estos hombres. Debe de ser algo menos. En cualquier caso, puede ser suficiente si Rincón conserva energías suficientes para afrontar los 5 últimos kilómetros, que son los más difíciles de esta ascensión. Aquí arriba hace bastante frío, por cierto. Antes el sol no lo hacía, nosotros hemos estado todo el tiempo a la sombra y bastante abrigaditos, pero ahora ya vemos a todos los que están enfrente de nosotros, que eran los que estaban al sol, que se van poco a poco cubriendo con anorags, con chaquetas, como pueden, porque el frío empieza a ser bastante significativo aquí a 1870 metros de altitud sobre el nivel del mar. Tony Rominger, líder de la montaña, ya con menos ventaja sobre Oliverio Rincón, que podría ser un rival peligroso para él, y los dos gregarios de lujo que son Rue para Indurain y Unzaga para Rominger, ocupando las primeras posiciones. Por delante de ellos dos, de Indurain y de Rominger, y de Johan Bruinel. Vamos a ver dónde nos dicen que está ahora la carrera. Debe estar ya a los 5 kilómetros finales prácticamente, 6 kilómetros y medio, al paso por Xixerela, donde se encuentra ahora el ascenso de la cabeza del pelotón. Por delante, a 5 kilómetros casi, debe de estar ahora ya Oliverio Rincón, que empezará a cobrar ilusiones cada vez más fundamentadas, cada vez más importantes, de poder adjudicarse
esta victoria de etapa. Vamos a ver si es así. Rue que se quita la gorra, porque ya sobra casi todo, cuando llegan estos momentos en los que el esfuerzo realizado a lo largo de la etapa es muchísimo. No sé, debe ir maldiciendo, iba a decir en hebreo, no, en francés, porque a casi todos los corredores menos a Indurain se les nota mucho el esfuerzo, y la verdad es que Rue está realizando un final de etapa perfecto. Antes lo hizo Julián Gorosten, antes lo había hecho Jean-François Bernard, antes Marino Alonso y José Ramón Uriarte, también Pedro Delgado. Todos los corredores del equipo han intervenido de forma importante en labrar este final de etapa, en el que están colocando a Miguel Indurain a pocos kilómetros del final, para que luego sea el mismo Jan el que se valga por sí mismo, como tiene que hacer un líder, como tiene que hacer un hombre que lucha por la victoria final en el Tour de Francia. Miguel Indurain. Rominger, que está un poquito más lejos de esa victoria final, sí que lucha por un puesto en el podio. 59 segundos le separan de momento del tercer puesto que está ocupando Zenón Yáscula, y le separan del segundo puesto de Álvaro Mejía un poquito más. 2 minutos y 21 segundos. Pues vamos a ver de lo que es capaz Tony Rominger en estas etapas de los Pirineos, también de lo que son capaces Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Zenón Yáscula, Bjarne Riis, que son los 5 primeros en la clasificación general al iniciarse la segunda tanda de etapas de montaña después de haber pasado las 2 de los Alpes. El grupo que está a punto de alcanzar a Ramón González Arrieta, mientras que se aparta de la cabeza del pelotón Gerard Rue, le da el agua a Miguel Indurain, cumple su trabajo el corredor francés, magnífico, mientras que el grupo está a punto ya de alcanzar a Ramón González Arrieta, merced al impulso que da en estos últimos metros John Unzaga. Ahí tienen al corredor de Yodio marcándole el ritmo ahora a Tony Rominger. La tercera posición para Miguel Indurain. Se sigue subiendo a tren, a fuerte tren, esta novena dificultad montañosa del día, mientras que Oliverio Rincón está ya a 5 kilómetros para el final. Aquí girará hacia la izquierda y afrontará la parte más difícil de esta 15ª etapa del Tour de Francia. Tan solo 5.000 metros, 178 kilómetros de escapada lleva Oliverio Rincón. Vamos a ver si el corredor colombiano del equipo Amaya es capaz de culminar esta sensacional escapada que primero en compañía de Virenque y de Sierra está protagonizando en el día de hoy, mientras que por detrás continúa sin haber movimiento entre los hombres importantes en la clasificación general. Indurain no tiene por qué mostrar otro ritmo. Se va Bona. Van como una que se van. Se están quedando Rondón y Virenque, la verdad que se están quedando clavados además. A lo largo Rondón dando vantazos de lado a lado. Y Richard Virenque, que ya ha hecho bastante llegando hasta ahí, que mantiene un ritmo dignísimo para el palizón que lleva encima después de los 190 kilómetros que prácticamente está cumpliendo de escapada. Y en la cabeza del grupo veíamos cómodamente situado a Miguel Indurain, que no tiene en absoluto por qué ser el encargado de marcar el ritmo. De momento le interesa poner fuerte la carrera a Tony Rominger, que seguro que intentará atacar en los kilómetros finales, siempre en esa lucha frente a Zenón Yáscula, fundamentalmente de momento en el día de hoy. 27 corredores en ese grupo, con todos los que están en las primeras posiciones Sierra, de la clasificación general, y Sierra, que va a ser alcanzado dentro de muy poco por ese grupo en el que sigue marcando el ritmo John Unzaga. Sierra, que es alcanzado y que lógicamente se quedará bastante por detrás, porque no va a hacer ya ningún esfuerzo por ir siquiera con este grupo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer en la etapa de hoy y no le salió bien. Vamos a ver si le sale bien a Oliverio Rincón, el corredor de la malla, el colombiano de la malla, que es el líder de la clasificación de los jóvenes en este Tour, que hoy va a ratificar todavía mucho más ese primer puesto en el que aventaja a su compatriota Antonio Martín. Ahí le tienen al otro corredor del equipo Amaya rindiendo satisfacción en este Tour de Francia. Y de momento Unzaga, que me parece que está ya empezando a estar justito. Rominger le pregunta: ¿cómo vas? ¿Cómo vas? 5 kilómetros ahora para Bona, que ha pasado hace un instante, y para Rondón y Virenque, que lo hacen a continuación. Después de ello, recuerden, ya no queda nadie. El pelotón, Thierry Bourguignon es el hombre del Castorama, que está intentando atacar por la parte izquierda de la carretera. Creo que es Thierry Bourguignon. Y un Unzaga, que tampoco se preocupa demasiado, no es una rueda a seguir. Bjarne Riis, creo que es el hombre que está intentando salir detrás de él, o Roberto Conti, es un corredor de la Ariostea. Los dos que creo que iban en ese grupo eran Bjarne Riis y Roberto Conti. Me parece que debe ser Conti. Riis yo creo que es más rubio, es difícil de precisar desde aquí en estas tomas. De momento John Unzaga, que sigue manteniendo el ritmo.
Barney Riz, que parece que sí va ahí, debe de ser Roberto Conti, por tanto, el que sale. Este es Thierry Bourguignon y este es Roberto Conti, efectivamente. Son los dos hombres que han salido del pelotón a 5 kilómetros del final. Las diferencias son escasísimas en estos momentos. Posiciones a 5 kilómetros. Primero Oliverio Rincón a 2 minutos. Franco Bona a 2.06. Rondoni Virenque y a 2.50 ha pasado Thierry Bourguignon con unos segundos de retraso. Lo ha hecho el grupo principal. Ahí tenemos de nuevo a Oliverio Rincón. 2 minutos que pueden ser buenos. Puede ser buena en efecto la ventaja cuando le deben quedar ya apenas un poquito más quizá de 3 kilómetros y medio. Un poquito más de 3 kilómetros y medio para el corredor colombiano, y ahora es Javier Mauleón el que toma el relevo de John Unzaga y está imprimiendo un ritmo bastante más fuerte que el que llevaba hasta hace unos instantes John Unzaga. Eso puede provocar que se descuelgue alguno de los hombres de este grupo, aunque vemos ahí a Zenón Yáscula y Álvaro Mejía. Quitando a Mauleón, ahí van los 5 primeros de la clasificación general. Los 4 primeros, porque Hanskin va un poquito más atrás, pero los 4 primeros, Indurain, Romen, Mejía y Yáscula. Los 4 primeros de la clasificación general, precedidos siempre por Javier Mauleón, que cuando se ha retirado Unzaga ha impuesto un ritmo, bueno, auténticamente frenético. También está ahí Robert Millar, no lo habíamos dicho a lo largo de esta transmisión y conviene reseñarlo, aunque sea por honor a los que están marchando en ese grupo. Está Pedro Delgado, que es el que ahora está intentando adelantar por la parte derecha de la carretera, y que Miguel Indurain mira hacia él, me parece que buscaba la ayuda de algún compañero. Miguel, la ayuda por aquello del testimonio, por aquello de la moral, que no por otra cosa. Se está quedando Thierry Bourguignon, todavía no ha sido alcanzado el otro hombre que salió cuando él, el corredor de la Ariostea, Roberto Conti, que debe de marchar un poquito por delante. Rominger, que mira hacia atrás, viendo a ver qué pasa. Mauleón, que no puede más, tiene que empezar a dar la cara a Rominger, que es el que pasa en la primera posición. Millar, que se está moviendo por la parte derecha del grupo con Johan Bruinel, con Miguel Indurain y con Tony Rominger. Se quedan los jefes de fila ya, ¿eh? Sí, ya se están quedando los que se tienen que quedar. Zenón Yáscula y Álvaro Mejía son los otros 2 hombres que marchan por ahí en las primeras posiciones. El grupo que ya ha absorbido a Thierry Bourguignon está en estos instantes ocupando los primeros lugares, los hombres importantes en la clasificación general. Ahí se está quedando a 4 kilómetros, marcha Franco Bona, por delante siempre Oliverio Rincón. Vamos a ver si el colombiano de la malla tiene fuerza para llegar a la línea de meta. Ahí se han quedado ya muy poquitos, apenas 15 corredores. 17 había contado yo anteriormente. Se están quedando muy poquitos, es Yáscula el que marca el ritmo. ¿Cómo ha cambiado la historia de los pilotos de los Alpes? Allí era el último siempre haciendo la goma, descolgado un par de metros, volviendo a enlazar. Miguel Indurain, que está mirando al polaco del GBMG, Claudio Chiapucci, Barney Riz, Antonio Martín, Tony Rominger. Son los hombres que están ocupando Vladimir Pulnikov. 3 kilómetros, le saca casi 1 kilómetro, le saca casi 1 kilómetro, y cuesta arriba eso es más de minuto y medio. Cuesta arriba eso es mucho tiempo. Si no se hunde Oliverio Rincón, puede ganar la etapa. Indurain, que pasa a la cabeza. Vamos a ver la actitud de Miguel Indurain, que cuando se pone delante es porque está bien y porque está imponiendo un ritmo por algo. Por algo, a lo mejor hay alguien en dificultades, a lo mejor está viendo que alguien tiene problemas. No Tony Rominger ni Barney Riz, que están pasando también a las primeras posiciones. Zenón Yáscula, perfecto. Vladimir Pulnikov, Claudio Chiapucci, son los hombres que están delante ahora. Está poniendo en fila de a uno ese grupo Miguel Indurain. Qué barbaridad, qué ritmo el que está poniendo ahora el navarro, que ha provocado ya que se sigan descolgando corredores de ese grupo, que en principio era de 27, que luego se quedó en 18. Está subiendo muy cómodo también, desde luego, Álvaro Mejía, que recordemos en las etapas de los Alpes solo perdió 14 segundos con respecto a Rominger e Indurain, y en efecto está haciendo la selección Miguel Indurain. Apenas se han quedado ahí 8 o 9 corredores en ese grupo. También está Bjarne Riis, Pedro Delgado, Antonio Martín, Tony Rominger, Vladimir Pulnikov. Son algunos de los hombres que hemos podido ver cuando sensacional ahora Perico Delgado pasa a la primera posición y da un nuevo impulso a la carrera. Este es el final que le estaba haciendo falta a Miguel Indurain. Qué magnífico ritmo el que ahora va a imponer Pedro Delgado. Vamos a ver durante cuánto tiempo. Y es que yo creo que para los dos, ver su nombre escrito tantas veces en los 5 kilómetros de ascensión final a Pal, tiene que hacerle recobrar energías, porque la carretera, aunque tenga otros nombres de corredores españoles o de corredores extranjeros, está machacada con los nombres de Perico y Indurain, y por eso los dos están ahí, por eso están recobrando las fuerzas que les estaban faltando, y Perico Delgado está realizando el último trabajo de Banesto. Han colaborado todos
Pruden al principio, José Ramón Uriarte, Marino Alonso, Jean-François Bernard, después Gorospe, Rue, y ahora está acabando Perico Delgado. Actuación sensacional de Banesto, le saca mucho tiempo, 2 minutos y 5 segundos de ventaja para Oliverio Rincón con respecto a Franco Bona, mientras que hay que ver el carisma que mantiene Perico Delgado entre la afición, porque en cuanto han podido ver a través de la pantalla gigante que hay en la zona de meta y también a través de los comentarios que se daban por megafonía, que Perico Delgado había pasado a la primera posición de este grupo que estamos viendo, la gran cantidad de aficionados españoles que se han dado cita en la línea de meta han prorrumpido en una sonora ovación. Ahí tenemos a Perico Delgado marcándole el ritmo que le conviene a Miguel Indurain, a punto de alcanzar ya a Conti a 3 kilómetros, 2 minutos y 43 segundos de ventaja para Rincón sobre este grupo. Pues muy poquita la diferencia también que lleva Bona con respecto al pelotón, apenas 20 o 25 segundos. Por lo tanto, el ritmo que están imponiendo... 38 segundos. La verdad es que la carrera que está haciendo Rincón es sensacional, porque a pesar de los que se han ido turnando ahí, recuerden, primero Ruber, luego Unzaga, luego Mauleón, ahora Delgado apenas ha perdido 20 segundos con respecto a ellos en toda la ascensión. Un Oliverio Rincón magnífico, sensacional, que está sacando todo lo que lleva dentro, porque les hemos dicho varias veces y lo repetimos ahora, que es el mejor corredor colombiano junto con Álvaro Mejía en la actualidad. Y hoy lo está demostrando él por delante, y Mejía que va comodísimo ahí, situado al lado de Miguel Indurain. Indurain que está mirando a Delgado, que le está pidiendo, exigiendo un poquito más, y Delgado que resopla, que está ya a punto de no poder más con sus fuerzas. Fíjense en la cara de los dos, qué fácil comparar ahora. La cara de sufrimiento absoluto que está llevando Pedro Delgado, que se enfada, cómo no, se lo decimos muchas veces, con la gente que se acerca para intentar ayudarles, y lo que hacen es molestar a lo largo de la ascensión. Y Miguel Indurain, que parece como si estuviera entre Villava y Pamplona dándose un paseíto, entrenando y yendo a recoger pues el periódico al kiosco de la esquina. La verdad es que estará igual de cansado que Delgado, casi igual, pero su gesto es absolutamente distinto, y esto derrota a los rivales. El rival que vuelve la cara y ve a Miguel Indurain y le ve así, debe de decir: Dios mío, ¿con quién estoy corriendo yo? Por delante siempre Oliverio Rincón. Según la última referencia, con 2 minutos y 5 segundos de ventaja sobre Franco Bona, a 2.43 el grupo de Miguel Indurain. Y atención al ataque de Tony Rominger, se va a su rueda Miguel Indurain, también Álvaro Mejía, parece que se queda descolgado Zenón Yáscula, alcanza Rominger a Abelardo Rondón, que se queda ya de la rueda de estos corredores. Ahí tienen a Tony Rominger en su lucha por ascender a la tercera posición, cuando menos, de la clasificación general. Enseguida se ha dado cuenta de que lleva a Indurain y a Álvaro Mejía, pero atención porque Zenón Yáscula se ha quedado descolgado. 59 segundos tan solo le separan a Rominger de Yáscula en la clasificación general, y Arne Ries, que también llega a este grupo de Rominger, Indurain y Álvaro Mejía. Estamos viendo prácticamente a los mismos protagonistas que hubo en los Alpes. Sí, esto además es ciclismo de libro, La verdad es que la historia ha pasado como se podría haber escrito antes de que sucediera la etapa, al margen de lo de Oliverio Rincón y de la escapada. Primero trabajó el Banesto, trabajó el Plat, y al final el que tenía que atacar era Rominger, porque no iba a atacar Indurain. Era el hombre al que le correspondía casi por obligación atacar ahora. Han hecho huecos, se ha quedado Yáscula, solo aguanta Mejía, Virenque, solo queda por delante Rincón y también Franco Bona, aunque con muy poquita ventaja. Rominger, Indurain y Mejía, 2 kilómetros para el final. Tiene que estar a menos de 1 kilómetro ya, o a punto de pasar esa pancarta, Oliverio Rincón. Qué demarraje ha hecho otra vez Tony Rominger. Ahí está, justo a 1 kilómetro del final. Oliverio Rincón debe de estar con 1 minuto de ventaja aproximadamente en torno a Franco Bona. Vamos a ver si no se le atraganta demasiado el colombiano de la malla. Y el cuarto equipo español suscribe también la victoria de etapa en el Tour de... Ahí está Bona, tiene 1 kilómetro de ventaja prácticamente Oliverio Rincón, y va a ganar esta etapa. Atención, porque el cuarto equipo español va a conseguir también, aunque sea por mediación de un colombiano, su victoria de etapa en el Tour de Francia. Rominger, solo la aguantan Indurain, Mejía, Arne Ries y Claudio Chiappucci. Virenque, que sigue haciendo otra vez esfuerzos por entrar, pero que no parece poder conseguirlo. Y también Franco Bona. Antonio Martín viene por detrás también, y Yáscula, el otro corredor de la malla, entrar. y Zenón Yáscula, que venía a la rueda de Antonio Martín. Por lo tanto, ahí están Rominger, Indurain, Mejía, Chiappucci, Ries, Bona y Virenque. Se han quedado todavía con los 5 de cabeza. Y ahí viene Yáscula con Antonio Martín. Están llegando Martín y Yáscula. Por delante siempre Oliverio Rincón. Recuerden, el colombiano de la malla, que va a ganar la primera etapa de los Pirineos. Rominger, que ve a Yáscula, fíjense en el gesto que está haciendo el suizo.
Fíjense porque es absolutamente expresivo el gesto que está haciendo en estos momentos Tony Rominger. Ha mirado hacia atrás, ha visto cómo llegaba Yáscula y se le ha venido el mundo encima al ganador de las 2 etapas de los Alpes. Y hoy me parece que igual va a ser segundo en esta etapa de los Pirineos, porque va a intentar conseguir también los puntos de la montaña, pero el ganador de la etapa va a ser Oliverio Rincón. Ahí viene también su compañero Antonio Martín. Son los dos además que encabezan la clasificación de los jóvenes en este Tour de Francia del 93. Miguel Indurain, señorial, magnífico, poderoso, ocupando el primer puesto en el grupo, y Rominger enfadadísimo. La verdad es que debe tener un mosqueo, y perdonen la expresión que no sea muy literaria, el corredor del Clash, porque no ha podido hacer nada para dejar a Yáscula, y Rincón que está cubriendo los últimos metros de la etapa. Triunfo para el corredor de la malla, triunfo para el colombiano que inscribe también su nombre este año en la historia de ganadores del Tour de Francia, como ya lo hiciera también en la Vuelta Ciclista a España. Oliverio Rincón, el equipo Amaya, también ha ganado una etapa para el ciclismo español en el Tour de Francia. Vamos a ver cuál es el movimiento por detrás. De momento el que lleva el ritmo es Miguel Indurain. A su rueda Tony Rominger. Parece que Claudio Chiappucci va a lanzar un ligero ataque. Lo va a hacer para pasar en primera posición por delante de Tony Rominger. En la puntuación de la montaña, Álvaro Mejía, Bjarne Riis, Zenón Yáscula. Ahí están los 5 primeros de la clasificación general, junto con Chiappucci, Antonio Martín y Richard Virenque. Se prepara ahora Tony Rominger, lanza un nuevo ataque. El corredor suizo ahí está, cambiando el doble vencedor de la Vuelta a España, como ocurriera anteriormente. Enseguida a su rueda Miguel Indurain y Álvaro Mejía, que está subiendo también muy cómodo, el colombiano del equipo Motorola, apodado La Estela por los periodistas colombianos. Chiappucci, cuarta posición, la quinta Riis, se vuelve a quedar ligeramente Zenón Yáscula. No va a ser bueno tampoco esta vez el segundo ataque de Tony Rominger, que pasa enseguida a la segunda posición cuando ha visto que entraba de nuevo Zenón Yáscula. Se queda por delante pues Miguel Indurain. Perdemos la cámara desde la moto y vamos a ver lo que ahí pasa vemos ya en cámara fija. Ataca Bjarne Riis. Miguel Indurain, que no va a salir a por él, lo único que va a pretender es no perder segundos. Reaccionan todos, se está quedando un poquito descolgado Antonio Martín, Bjarne Riis, Tony Rominger a continuación. Zenón Yáscula, que ha reaccionado inmediatamente a la rueda del suizo. Miguel Indurain detrás de ellos, lo mismo que también Álvaro Mejía. Claudio Chiappucci a continuación. Rominger, que va a ser segundo, como les decía hace unos instantes. Al final Rominger segundo a 1.50. Bjarne Riis, Zenón Yáscula, Miguel Indurain, a continuación Álvaro Mejía. Son los que han ocupado las primeras posiciones en la clasificación de la etapa. A 2 minutos llega Antonio Martín. Ahí está llegando ahora John Unzaga. Ya entró también Richard Virenque. Y está llegando también Ramón González Arrieta, el otro corredor, Richard Virenque. Ahí está Pedro Delgado, Franco Bona, Johan Bruinel, Roberto Conti y Stephen Roche. A 2 minutos y 11 segundos. Todavía queda por llegar mucha gente. Ahí llega ahora Vladimir Pulnikov. A 2 minutos y 23 segundos. Robert Millar, el que lo va a hacer a continuación, y Abelardo Rondón después. Millar a 2.32. Y Abelardo Rondón es el siguiente. No creo que haya habido corte, no creo que hayan tiempos de diferencia. Puede haber habido un segundo o dos. Un par de segundos podría haber entre Tony Rominger y Zenón Yáscula, pero no sé yo al final lo que harán los jueces. Ahí está llegando ahora Abelardo Rondón, después de que previamente lo hiciera el corredor del ZG Yanis Faresin, el escapado de la jornada, uno de los escapados de la jornada de ayer, y ahí está uno de los escapados del día de hoy. Bueno, pues ha estado 190 kilómetros escapado Rincón para ganar esta etapa. Primero en compañía de Richard Virenque y de Leonardo Sierra, y después completamente solo cuando atacó a ambos en la ascensión al Col de Ordino, cuando quedaban aproximadamente unos 32 kilómetros para la conclusión de la etapa. Ahí llega el grupo de Buño con Alcalá, con Mauleón, con otros hombres que han estado entre los primeros, Udo Bols, Eric Caritú. Ahí llegan Arrieta y Escartín. Ramón González Arrieta y Fernando Escartín. Son los hombres que llegan en este momento a la línea de meta. A 3 minutos y 33 segundos. Desde que consiguieron la victoria de etapa, el corredor colombiano del equipo Amaya, Oliverio Rincón. Ahí viene también
Adelino Cubino, Cubino y Hamstin, creo que es el otro. Hamstin, y por detrás de ellos Federico Chávez, entre otros. Cubriendo los últimos metros, Lale Cubino, que espera para su etapa la de pasado mañana. Ahí está Cubino, Andrea Hamstin. Probablemente no sepa todavía Cubino que ha ganado la etapa su compañero Oliverio Rincón, pero se va a enterar enseguida. Ahí llegan también Federico Chávez, Boan Burger y el corredor... Brochard, creo que era el otro. No, Brochard, el corredor del conjunto. Sí, Brochard. Brochard era el otro hombre que llegaba. Ahí estamos viendo repetido el que es el cuarto triunfo en la presente temporada para Oliverio Rincón. Exhibición la que dio en la Vuelta a España en la etapa de los Lagos y exhibición la que ha dado hoy en el Tour de Francia. 183 kilómetros ha rodado fuera del control del gran grupo el corredor colombiano, primero en la compañía de Virenque y de Sierra, los últimos algo más de 30 kilómetros en la compañía de sí mismo y de su segundo director, José Luis López Cerrón, para conseguir esta fantástica victoria. Ha tenido que salvar 9 puertos, ahí está la diferencia. En principio no se le da tiempo de distancia entre Rominger y Ries con respecto al resto de los hombres que iban en